mondial, bien, es una conciencia mundial, significa una conciencia que hoy es más fácil que en los tiempos pasados, donde no había relación a las naciones, a los pueblos. Hoy que todos estamos relacionados, como indicado en mi conferencia esta mañana, de una comunidad de destino, a una posición de conciencia mundial. Conciencia mundial es para mí la idea de terra patria, porque son todos hijos, filhas da tierra, de una evolución biológica de este planeta. Tenemos todos los mismos rasgos fundamentales de cerebro, afectividad, capacidad de sonreír, de llorar, anatomía. Pero la cosa importante, la más importante, es de entender la unidad humana con la diversidad humana. Porque todos los humanos son exactamente lo mismo modelo, pero cada persona es singular. Cada tiene su cara, su mentalidad, su temperamento. O mismo para las culturas. La cultura es un hecho universal, pero las culturas son todas diferentes. Las lenguas tienen toda una misma estructura, pero todas las lenguas son diversas. Unidad en la diversidad en la unidad. Es la conciencia mundial, no es únicamente la conciencia de la unidad, es la conciencia de la diversidad humana, de respetar y desenvolver toda la diversidad humana, que es una cosa creativa. Penso que es evidente, si habló un poco de Spinoza esta mañana, pero supuse que la cuestión la más importante de Spinoza es que la naturaleza tiene el poder creador, no hay más un creador exterior al mundo. A la pobreza, es evidente que pobreza e inigualdad son dos rasgos del mismo proceso. Es evidente que lo que han indicado había en el pasado europeo fuerzas contradictorias, regulatorias del capitalismo que permitía protección social y otros problemas. Hoy todo esto es medio destruido. Pienso que es el proceso de proletarización de Marx que se verifica en este senso. La proletarización las personas son fuerzas de trabajo. El capitalismo puede hacer un trabajo. Porque hoy día se desarrolló la cosa llamada precariedad. La precariedad no da ninguna garantía a la persona que vive en precariedad. Le puede llamar por trabajar 2 días, una semana y después rechazar. Eso es la excepción. Pienso que hay a regenerar, digamos, un movimiento de los trabajadores y de los consumidores, porque ahora no únicamente los productores, hay también los consumidores, que son los mismos. Debemos un movimiento de resistencia y por esta razón de crear una nueva conciencia de solidaridad humana, que era un fermento de los antiguos partidos de izquierda del pasado. Y pienso que se pueden trovar soluciones locales y pobreza en algunos casos,
Pero en general, la solución en el progreso de la reducción de las inequalidades, y esta reducción permite de disminuir la pobreza. Pienso que también es un proceso de resurrección de solidaridad social que es muy importante, porque la diferencia en el pasado entre el pobre europeo y el pobre africano o latinoamericano, ¿qué era la diferencia en el pasado? Como dice el sociólogo Simmel, definición de pobre, persona asistida, que beneficia de una asistencia social, de una asistencia del Estado, de un asistente de la iglesia, de un asistente de la municipalidad, de una asistencia de su familia. Pobre es ser asistido. Ser asistido impide que pobreza caiga en miseria. Pero si hay pobre, que no hay asistencia o estatal o familiar, ¿no? Se cae en la miseria total, en la polaridad total. Y por eso debemos hacer toda la resurrección de los varios tipos de asistencia y de solidaridad. No podemos luchar contra la pobreza sin hacer resurrección de la solidaridad. Bien, pienso el contrato social, pienso que es una palabra abstracta. Era una idea de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. El contrato social significa que las personas abandonan su voluntad particular egoísta para delegar a una voluntad general. Pero nunca se puede hacer escrito este tipo de contrato. Es una visión ideal. Y también la cosa verdadera en esta visión es que el interés general no es la adición de los intereses particulares. Pero si uno se dice un partido, como decíamos en el pasado, el Partido Comunista, o su representante de interés general, puede imponer a todos su voluntad. Digamos, la idea de contrato social es una idea, para mí no es importante. Para mí no se puede hacer un contrato, sino un modo ideal. La cuestión del tribunal moral. Mira, en esta cuestión no soy totalmente en acuerdo con mi amigo, el senador Cristóbal Buarque, que es una idea suya. ¿Por qué no soy totalmente de acuerdo? Porque lui, cuando hace una descripción de crímenes contra la humanidad y contra la humanidad del futuro, se puede ver que todas las manipulaciones de información son crímenes, que puede ver que toda producción de objetos que hace daño a la naturaleza es un crimen. Pero no podemos concretizar, porque pienso que todo el curso de nuestra civilización es un crimen contra la humanidad para el futuro, y con todos los aspectos de producción de productos nocivos, de hacer la agricultura industrial es también nociva para el futuro. Es la dificultad de localizar, de seleccionar algunos crímenes. Por ejemplo, se hizo un tribunal Roussel a un momento contra los bombardamientos norteamericanos en Vietnam. Era una cosa localizada, porque este bombardamiento no era contra los militares, era contra civiles, con la naturaleza. Ahora es un tribunal Roussel para los derechos de los palestinos. Es un tribunal, es muy bien conocida la situación de los palestineses, la colonización de Israel.
Mais si usted quiere hacer un tribunal para todos los crímenes contra la humanidad futura, yo hablo de eso con mi amigo Cristóbal. Yo dice, en primera cosa, debemos saber si hay, digamos, cosas que podemos seleccionar como crimen para los tribunales. Me parece difícil, por ejemplo, en Francia, hay un laboratorio farmacéutico a Servier que produce un producto mediador y 5 o 6 años después empezó a entender que ese producto era muy nocivo, como otras medicinas. Pero el laboratorio Servier hizo todo para impedir a prensa, las medias de hablar de esto. Y, digamos, es un crimen, pero es un crimen donde son competentes los tribunales normales. O por ejemplo, ahora se sabe que la industria de los cigarrillos, la industria de los, Philip Morris y todos los otros, pagaron periodistas, pagaron científicos para decir que los cigarrillos no son tan malos en efectos benéficos, para sublinear los efectos benéficos de estimulación, para ocultar los efectos mortales. Bien, hay procesos que se puede hacer contra esas cosas. Pienso que hay una dificultad, pienso que la cosa importante es que de entender, es una cosa nueva que viene legada con la conciencia de la destrucción de la naturaleza. La cosa que de entender que la ética es también una ética para el futuro, no únicamente para hoy. Porque normalmente ética son comportamientos morales para los unos y los otros. Hoy va a pensar a lo que vamos a dejar a las futuras generaciones con toda esta destrucción es una nueva digamos, dimensión de ética. Y nosotros debemos introducir la concepción del futuro en ética. Y para mí, hasta ahora, la idea de un tribunal no me parece bastante posible de modo eficaz. Pienso que, de como todo, necesita de concientizar. Siempre en la historia empieza movimientos pequeños como la religión cristiana que se desenvolve y que se va grande. Hoy es una nueva conciencia que empieza en varios lugares que se debe concretizar en redes, en fuerza nueva para cambiar las cosas. Es que la cosa es importante. Yo tengo una cuestión para usted. En nuestras conversas, nosotros pensamos que hay una separación desde Maquiavel de la ética, de la política y de la ciencia. Y yo pienso que hoy nuestros problemas mundiales son causas de esta separación. Yo gustaría de saber si usted concuerda con una junción, con la unión de la ética, de la política y de la ciencia hoy para la solución de los problemas que pueden causar grandes males en este siglo. Pienso que hay siempre problemas conflictuales entre ética y política, porque en el caso de una ciudad, de una nación, hay dos políticas. Una que se cosa real política de los intereses de la nación y otra política, ideal política por los derechos humanos. Tomamos, por ejemplo,
un governo che ha relazione con China oggi. Bon, China es una dictadura donde no hay derechos humanos para los que trabajan y para los otros, muy pocas libertades. Bon, una política ética será de no hacer ninguna relación con China, pero en hecho, los intereses económicos, intereses de mercado, hace que haya relación de los pueblos. Tomamos el caso de Siria, es una dictadura terrible, pero ¿cómo, digamos, intervenir en esta cuestión si no tenemos posibilidades militares de hacer? Y también hay el problema de la oposición al dictador siriaco, es una posición con contradicciones étnicas, religiosas y otras. Es muy difícil de introducir ética, sino de hacer una condenación de palabra, bien, que no basta. Digamos, de conflicto, el problema permanente es de combinar ética y política, de introducir ética en política. ¿Hasta cuándo la política será un hecho de estados nacionales que son estados con su egoísmo nacional? Podemos introducir un poco de ética, no mucho, pero si llegamos a una sociedad mundial, a una confederación mundial, entonces será más fácil de introducir la ética, porque hablará al nombre de todos. Pienso que una de las tragedias de los tiempos actuales, yo hablo esta mañana de la ética y ciencia. Hay una ciencia que ha